Un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias al Congreso por la invitación tan especial para asistir con mi ponencia. Voy entonces a compartir la presentación. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el análisis del entorno para empresas con visión global, una mirada desde la estrategia. Mi nombre es Erika Janet Agudelo Ceballos, soy docente del Instituto Tecnológico Metropolitano de la Ciudad de Medellín, ITM, y la presente ponencia está en el marco justamente de la tesis doctoral. Como bien pueden observar, justamente análisis del entorno para empresas con visión global, una mirada desde la estrategia. Como les digo, de mi tesis doctoral, un ejercicio llevado justamente a cabo a partir de la experiencia académica y de formación. Pertinente precisar, me excusan, voy a apagar la cámara, derivada justamente de la posibilidad de hacer un proceso de formación en el cual desde que partimos pensamos justamente en la importancia del contexto y de las demandas justamente de los desafíos que hoy presentan las organizaciones. Esta investigación denominada justamente metodología para el análisis del entorno que fortalezca la competitividad global de la empresa, así se formula exactamente la tesis, se presentó como una propuesta justamente innovadora para comprender y anticipar las transformaciones del entorno presente, del entorno real, digámoslo de alguna manera, porque es un escenario que está marcado justamente por la incertidumbre, por la complejidad del escenario mismo, las relaciones, la volatilidad y de alguna manera la ambigüedad. En este trabajo se exponen justamente cómo las empresas con visión global requerían nuevas herramientas analíticas que superaran justamente esas limitaciones de los modelos tradicionales. Por lo tanto, bien podría señalarse que es un entorno donde las empresas están encontrando una situación central o unas problemáticas que se abordan en la tesis en relación con la dificultad que tienen las empresas para anticipar los cambios del entorno y que puedan responder justamente con unas estrategias que sean mucho más que efectivas. Por lo tanto, dado el planteamiento que ustedes pueden observar, nos fuimos un poco más allá, nos fuimos un poco más allá e hicimos una revisión de múltiples teorías, perdón, de esas múltiples teorías y los retos que tienen justamente las empresas, como bien lo dice ahí, la capacidad para que puedan competir de una manera mucho más eficaz. ¿En qué sentido? Que puedan anticipar, por supuesto, todos esos cambios del entorno, que respondan con unas estrategias, pero que una vez hicimos este proceso de revisar la teoría, pude evidenciar justamente que una gran cantidad de modelos, todos con gran importancia y unos significativos aportes, pero que no estaban articulados entre sí. Veamos, por ejemplo, en PESTEL hay clave muchos aspectos para una vigilancia estratégica. Es clave, perdón, que las cinco fuerzas de Porter está orientado justamente a un análisis mucho más delimitado, que es el de las industrias. El soft, aquí nos adentramos en el mundo donde hay un puente, digámoslo de alguna manera, que conecta el entorno interno y el entorno externo, pero ahí nos quedamos ahí. En el brío, por ejemplo, se pueden evaluar esas capacidades competitivas o en su caso el análisis de los stakeholders o los grupos de interés que va a traducir justamente las expectativas del entorno organizacional. Este diagnóstico teórico mostró que las herramientas pueden variar, son vigentes, pero que su aplicación de alguna manera está fragmentada, que puede impedir justamente una construcción desde una visión mucho más estratégica y holística, si se quiere.
Vamos entonces a esa metodología del estudio. Esta metodología justamente a partir de la selección de unos gerentes de empresas pertenecientes a diferentes sectores económicos, nos llevan justamente a hacer una observación en torno a el enfoque, como bien se puede observar, es un enfoque exploratorio, descriptivo, cualitativo, cuyo elemento central es la construcción de los tableros geoestratégicos validado mediante el método Delphi que permitió lograr un consenso experto. Se trabajó con una muestra intencional por criterio, seleccionando estos gerentes directivos, todos alta dirección, donde el análisis de contenido que se ejecutó mediante la codificación abierta y axial, lo que permitió fue justamente identificar unas categorías emergentes, unas interrelaciones entre dimensiones del entorno y patrones de lectura estratégica utilizados por las estrategias. Ahora bien, vamos a lo que se propone. Como bien pueden observar, hay unos tableros geoestratégicos y estos tableros son una metodología que culmina justamente con la construcción de 5 tableros en esta dimensión o en estas dimensiones más bien. El escenario político que incluyó gobernanza, estabilidad institucional, riesgos regulatorios y relaciones internacionales, porque las empresas consideran en que las tensiones geopolíticas globales afectan directamente las operaciones de la empresa. En un escenario económico, pues se capturó inflación, tasas de interés, acceso a crédito, apertura comercial, comportamiento del consumidor, mercados volátiles. Entonces fue una categoría en la que hubo un mayor consenso de acuerdo con lo generado en el DELFI. En el escenario técnico-científico, reunió innovación, digitalización, un tema clave como la IA, la automatización, la capacidad tecnológica, las brechas de infraestructura. Entonces, en medio de este análisis y de la discusión, los empresarios destacaron la urgencia de actualizar las competencias y las capacidades digitales. Ahora en el escenario militar, pues aunque menos intuitivo para algunas empresas, se podría decir, este escenario permitió analizar justamente riesgos que hoy son determinantes en procesos estratégicos organizacionales, como la seguridad, los ciberataques, las tensiones, que de alguna manera afectan las cadenas de suministro. Por lo tanto, las empresas aquí reconocieron justamente que hay vulnerabilidades a escala global. Y ya pues para finalizar el escenario simbólico-cultural que incluye o que incluyó dentro de ese análisis los valores sociales, las tendencias culturales, las percepciones de marca, consumo consciente, un tema fundamental en el escenario presente, y transformaciones en estilos de vida. Y los expertos en este sentido afirmaron que el cambio cultural acelerado impactaba la competitividad tanto como los factores económicos. Por lo tanto, de manera general se puede establecer que los tableros permitieron organizar el análisis de esa complejidad del entorno y traducirlas en decisiones estratégicas. Efectivamente, a través de los indicadores se puede observar qué niveles de impacto puede tener cada uno de estos escenarios o tableros en la toma de decisiones a nivel organizacional, ya sea en mercados conocidos o mercados desconocidos. Ahora bien, que las empresas estudiadas reconocieron que su competitividad global dependía directamente de esa habilidad para anticipar las tendencias, las disrupciones y los eventos que consideraron críticos en la toma de decisiones. La capacidad de adaptación, perdón, emergió justamente como una variable estratégica central en todos los directivos entrevistados. También ellos señalaron que la anticipación además de ser un proceso analítico, también se convertía en un mecanismo para fortalecer esa resiliencia organizacional que muy bien desde pandemia se ha venido observando, estudiando y analizando, y que pues como parte del estudio también se habló en el marco del escenario de la actuación estratégica y del análisis. Cómo a partir de ese momento las empresas requieren herramientas justamente que les permitan orientar
En particular señalaron los temas de inversión, ajustar modelos de negocio si se quiere, como algunas tuvieron que hacerlo, y por supuesto gestionar los riesgos globales devenido justamente de ese gran aprendizaje que fue la pandemia. Por lo tanto, se puede establecer a partir de lo aquí señalado, que es una percepción que confirmó la necesidad de una metodología robusta que permitiera justamente leer el entorno en clave estratégica en esta multiplicidad de dimensiones. Aquí, pues, en el análisis y la discusión puede señalarse entonces varios puntos. Entre esos, que se revela que la metodología propuesta lograba justamente, uno, estructurar de manera coherente la lectura del entorno. Dos, facilitar esas comparaciones entre escenarios para una toma de decisiones, como bien lo mencionaba ahora, en clave estratégica. Tres, reducir o mitigar esa incertidumbre mediante la anticipación estratégica, dado que el tablero permite a través de los indicadores observar en tiempo real para tomar decisiones y generar actuaciones organizacionales en tiempo real. Y cuarto y último, integrar múltiples perspectivas en el análisis a partir justamente de estas miradas que hacen los expertos y justamente devenido de la aplicación del método Delphi. Es decir, aquí un consenso logrado confirma la necesidad de una herramienta integradora, flexible y aplicable a cualquier tipología de empresa, grande, mediana, pequeña, llámese pública o privada, pyme o gran empresa, pero que tampoco sea determinante si se quiere el sector al que pertenezca, es decir, una herramienta aplicable a cualquier tipo de empresa. También importante señalar que los hallazgos también del estudio permiten de alguna manera establecer, bueno, perdón, de alguna manera no, permiten concluir que esta es una metodología para analizar el entorno que integra miradas estratégicas, miradas geopolíticas, el contexto, los impactos y el desenvolvimiento de los aspectos económicos globales y sociales, y como ya lo ven en uno de los apartados del tablero simbólico-cultural, un aspecto también clave y determinante. Pero también lograr establecer que no bastaba justamente con describir los factores, sino que era necesario capturar la interacción que hay entre ellos y la velocidad de la transformación de estos mismos escenarios. Por esta razón, la metodología validada mediante este método integra dimensiones macro, meso y micro que permiten traducir información compleja en lectura estratégica accionable, que es finalmente uno de esos puntos clave para cualquier líder de cualquier organizacional. Ahora bien, en el aporte original puede establecerse justamente varios aspectos que, como bien ustedes pueden observar, pues pueden establecerse justamente derivado de todo este ejercicio que la metodología es articulada y sistémica para analizar el entorno, que es un instrumento que está validado con expertos, que permitió justamente ajustar estrategias de manera continua, y es lo que se propone a partir de ahora la aplicación de este tablero, que es un enfoque comparativo para un monitoreo de desempeño, que es un mecanismo de gestión de la incertidumbre basado en escenarios y que finalmente incluye ese fortalecimiento de la adaptación organizacional y de la capacidad de respuesta. Aquí importante resaltar, y ya para finalizar en el análisis de la importancia del trabajo, permítanme, eh, me salgo de aquí de la presentación y ya justamente para volver al marco de lo expuesto, regálame un minuto, justamente poder resaltar el valor importante que trae este ejercicio en el marco del Congreso. Podríamos establecer justamente que en el campo de la gestión, la metodología permite a los directivos justamente comprender de una mejor manera esas dinámicas globales, traducirlas en decisiones estratégicas y anticipar riesgos clave.
No podemos negar justamente que asistimos a un contexto donde las empresas deben competir con actores internacionales, que debe existir una capacidad de lectura del entorno que se convierta justamente en una ventaja competitiva en sí misma. El estudio logra demostrar para estas empresas y para muchas empresas que pueden fortalecer su competitividad global mediante unas herramientas estratégicas avanzadas, aún teniendo recursos limitados. En el campo justamente de la importancia que tiene para la educación, pues la tesis aporta un marco metodológico que puede incorporarse justamente al contexto de la administración, de la gerencia, de los negocios internacionales y del pensamiento estratégico, finalmente porque está introduciendo una visión renovada del análisis del entorno que va más alineada todavía con las necesidades del contexto de formación de líderes capaces de gestionar justamente la complejidad que ya les había mencionado. Y finalmente la importancia para la innovación es justamente porque la propuesta combina elementos de prospectiva, análisis estratégico, vigilancia tecnológica, gestión de los riesgos globales, y la innovación es una herramienta, y además de ser una herramienta, es clave en su capacidad de integrar justamente múltiples lógicas, lo político, lo económico, lo tecnológico y lo cultural en un único modelo coherente. Los resultados obtenidos a partir de los encuentros con estos empresarios validaron que la metodología permitía detectar oportunidades emergentes, innovar con modelos de negocio y orientar inversiones estratégicas. Los hallazgos finalmente se conectan con las tendencias globales, que son la digitalización acelerada, la reconfiguración geopolítica, la economía verde y el consumo consciente, la transformación del trabajo y la automatización, el aumento de riesgos globales, la ciberseguridad y la inestabilidad política, y la inteligencia artificial como motor competitivo. De tal manera que este estudio aporta una herramienta para navegar en estas tendencias de forma estratégica, anticipada y, por supuesto, adaptable. Agradezco la disposición, el acompañamiento y la participación en el evento. Muchísimas gracias.